No sé si ya nos acompaña Emanuel Castro, él es analista internacional y con quien hemos hablado precisamente de la situación de Ecuador. Y Emanuel, y llama poderosamente la atención las declaraciones del expresidente Correa de brindarle todo el apoyo cuando desde afuera se estaba haciendo el llamado a la inestabilidad del país. Bienvenido, buenos días. Evidentemente, cuando se dan este tipo de situaciones, siempre van a entrar los actores políticos del Estado. Entonces, podemos entender perfectamente que el expresidente Rafael Correa, así como también otros miembros de la oposición, dada la coyuntura que se está dando en el hermano país del Ecuador, buscan sacar provecho político de la situación. Aun cuando las situaciones que han originado este problema que se vive hoy en día en el Ecuador es un problema de arrastre, no es un problema que nació hace 2 días, sino que también justamente cuando los que hoy están en la oposición gobernaban ese país, no atendieron situaciones fácticas que evidentemente han acarreado a que un problema de menor jerarquía llegue a altos estándares como lo que se está viendo hoy en día, donde el crimen organizado tiene prácticamente tomado el país. Y en ese sentido también es importante recalcar que lo que se está dando hoy en Ecuador no es un hecho aislado. Si podemos hacer una revisión de la situación actual de la llamada narcopolítica, no únicamente estamos viendo esa situación en el Ecuador, sino también que en los demás países sudamericanos, inclusive en Centroamérica, también se viene denunciando desde hace muchos años cómo la narcopolítica o el narcotráfico ha ingresado a la vida política del país a tal punto de que hoy por hoy respaldan candidatos políticos, y estos candidatos políticos llegan a los parlamentos, llegan a la presidencia y a otros estamentos de poder, en donde entonces pueden servir de una manera estrecha a los fines del propio narcotráfico. Al final de eso se trata, ¿no? De ubicar personas que te puedan servir, que te puedan ser de utilidad para seguir cometiendo este tipo de hechos delictivos. Ahora, Emanuel, me llama la atención que la toma de este canal de televisión y una falta de pronunciamiento de los derechos humanos. Cuando se toman las cárceles, la policía, los derechos humanos salen y brincan de una vez. Pero cuando los delincuentes, estos grupos armados, hacen algo, demoran en pronunciarse los derechos humanos. Esas son situaciones que van a depender, obviamente, de a quién podemos identificar como defensores de derechos humanos. Debemos recordar que a nivel internacional existen diversas organizaciones no gubernamentales que se autodominan defensoras de los derechos humanos. Pero hay que entender también que estas organizaciones internacionales que reciben fondos en algunas de ellas por parte de los gobiernos tienen su propia agenda, ¿no? Y también, guardando las proporciones, podemos también considerar la realidad que se está viendo en el hermano país de El Salvador, en donde las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos estaban centradas más en proteger los derechos de las personas que están internadas en centros penitenciarios, más allá de otros ciudadanos, y lo que hizo o lo que plasmó el presidente Bukele apenas llegó a El Salvador es poner un alto a esa situación y evitar que organizaciones no gubernamentales de derechos humanos intervengan en las propias políticas públicas del Estado. Ahora bien, como ya mencioné hace un rato, son organizaciones no gubernamentales independientes. Entonces, podría darse para el debate definir estas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a quién verdaderamente representan o cuál es su verdadera finalidad, aun cuando a nivel internacional se ha podido denunciar que estas organizaciones reciben financiamientos o el origen de sus financiamientos muchas veces no son conocidos, y por ende entonces en ese mismo sentido podemos identificar ante quién ellos realizan un trabajo. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sí siendo considerada una dependencia de una organización
internacional del cual forma parte la Organización de los Estados Americanos, ella sí tiene entonces que realizar un trabajo muy importante en lo que viene siendo la defensa de todos los ciudadanos, específicamente como este caso que se está dando en el hermano país del Ecuador, de la situación de los periodistas. Eso que se dio el día de ayer, más de ser un hecho de violación a los derechos humanos, lo vemos inclusive como un acto terrorista, en donde ya grupos organizados buscan causar terror, no únicamente a los periodistas, sino también a la población en general, porque al final la toma de este canal de televisión no era únicamente amedrentar o causar terror a los propios periodistas, sino también que era extensivo a la comunidad o a la sociedad ecuatoriana en general. Emanuel, donde se han dado asesinatos también de políticos, aquí lo hemos hablado, donde no se puede salir con esa tranquilidad. ¿Va a ayudar en algo esta decisión del presidente Noboa a la situación de violencia y de inseguridad que vive este país? Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Como usted ya ha apuntado, esto viene desde hace algunos días, esto no es que inició el día de ayer con la toma de este canal de televisión, con este tema que lamentamos todos los que promulgamos o defendemos los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Esperemos que esta medida logre entonces dar con los responsables y sean llevados ante la justicia. Y en cuanto al derecho propiamente, debemos analizar entonces la condición en la cual el presidente emite este decreto, porque identifica a más de 22 organizaciones criminales como organizaciones beligerantes dentro de un conflicto interno, situación que no, digamos, que no cumple con los requisitos del Comité Internacional de la Cruz Roja cuando se identifica a lo que viene siendo aquellos beligerantes dentro de conflictos armados no internacionales. Es decir, la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, entonces hay que ver si efectivamente las Fuerzas Armadas van a respetar o van a aplicar el derecho internacional humanitario en contra de esta guerra que ha sido declarada en contra de estas organizaciones internacionales, o que simplemente está utilizando esta figura jurídica de declaratoria de un conflicto o guerra interna para poder utilizar las Fuerzas Armadas, llevarla a las calles y enfrentar entonces a este flagelo de estos grupos terroristas. Aquí entonces, respondiendo a su pregunta, esperemos que tenga un resultado positivo. Sin embargo, hablando de estricto derecho, sí entonces podemos identificar que desde el punto de vista del derecho internacional no se cumplen los requisitos mínimos para que una situación como esta sea declarada un conflicto armado no internacional. Ahora, Emanuel, esta situación de violencia, de incertidumbre, de inseguridad que vive en Ecuador, ¿podría aumentar la salida de ecuatorianos a otros países? Definitivamente es una situación que se puede dar. Cuando se dan este tipo de situaciones en donde el terror se toma los estamentos públicos, estamentos privados, en donde el propio Estado no puede garantizar una paz social, esto alimenta entonces esa intención que pueden tener muchas personas de trasladarse a otro sitio, a su lugar de origen, llámese traslados internos o traslado internacional o internacionales, buscando pues vivir en paz. Al final, los seres humanos lo que buscamos es vivir en paz y llevar adelante una vida digna. Pero si estamos en un sitio en donde no se nos garantiza la seguridad, en donde no podemos vivir tranquilamente, no podemos vivir en paz, es natural que una de las decisiones que se pueda contemplar por cualquier ser humano sería trasladarse de manera definitiva o hasta tanto se ha controlado el problema que pueda afectar esa convivencia pacífica y trasladarme entonces a vivir en otro sitio. Bien, Emanuel, aprovechando su presencia el día de hoy, en Darién se estaban realizando unas ventas supuestamente de bosque de manera ilegal. Ya hay 4 personas que fueron imputadas. ¿Cómo avanza este caso en el cual usted representa a una de las víctimas? Sí, el día lunes se realizó una audiencia de solicitudes múltiples en donde se le imputaron cargos a 4 personas naturales y una persona jurídica. Entre estas personas naturales, un abogado
otras personas que fungían como colaboradores de este abogado, en donde tenían, digamos, una situación o se prestaron para una situación en la cual presentaban solicitudes de titulación ante la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, haciéndose ver como que eran los poseedores de esos sitios, de esas tierras nacionales que son áreas boscosas, reservas forestales, muchas de ellas, y solicitaban entonces la titulación en la NATI con documentación falsa, con declaraciones falsas, y una vez entonces, en uno de los casos, lograban la titulación y eran inscritas estas solicitudes en el registro público de Panamá, se daban las adjudicaciones y nacían nuevas fincas, procedían entonces a sus ventas. De igual manera, otra de las formas que realizaban era que una vez presentaban la solicitud de titulación en la NATI y lograban la aprobación de los planos, entonces de manera inmediata también procedían a vender unos supuestos derechos posesorios de tierras que nunca han ocupado. En ese sentido, entonces, este modus operandi que tenía este grupo fue alertado y se inició entonces una investigación de oficio por parte del Ministerio Público, específicamente por la Fiscalía de Delitos Ambientales de esta provincia, y bueno, se ha podido entonces de manera indiciaria acreditar que este grupo de personas y otros más que están pendientes de que se le celebre audiencia de imputación, entre ellas una alta exfuncionaria de esta provincia, la Autoridad Nacional de Administración de Tierra y de la antigua reforma agraria, en donde entonces se puede acreditar que formaban parte de este engranaje posiblemente delictivo, ¿no? Entonces se realizó esa audiencia de imputación, se imputaron el delito contra el medio ambiente de tramitación ilegal de tierras nacionales, así también como blanqueo de capitales, toda vez que una vez se realizaban este tipo de actos, inmediatamente se realizaban entonces actos de compra-venta con extranjeros. En este caso se ha podido identificar a una Bien, compradora en donde gran parte de las costas del Pacífico han sido entonces vendidas a personas extranjeras. bien, Emanuel Castro, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando sobre estos dos temas.